cuando solamente nos hacen alusión a la palabra niebla, luz de cruce y antiniebla delantera. Perfecto, ahí lo analizas tú ahora correctamente. Vale. Recordar que también es posible utilizar la luz de carretera. Digo, mm, cuando digo posible, me refiero a que está permitida. Pero en realidad, el momento en que lo hagáis, veréis que se ve peor con la luz de carretera que con la luz de niebla o con la luz simplemente de corto alcance. El motivo es muy sencillo. La luz de carretera ilumina en un plano casi horizontal para alcanzar una distancia larga. La luz de corto alcance ilumina en un plano bajo para nunca molestar a los demás usuarios. Entonces, ocurre que la niebla, cuanto más alta está, es decir, cuanto más separada del suelo, menos se ve, es más espesa. Cuanto más cerca del suelo, se rompen esas partículas de agua y se ve mejor. Bien, dicho eso, vale, otra preguntita, un poco más amplia. Para ver bien y ser vistos, ¿qué luz encenderemos con niebla espesa o densa, además de las que ya llevamos encendidas por niebla? La luz de posición sería incorrecto porque es la primera luz que se enciende antes de poder acceder al resto, pero nunca será una luz que te permita circular en ninguna de las condiciones. ¿Vale? La luz de posición, como su nombre indica, solo sirve para indicar la posición del vehículo. Por delante son unas luces muy leves, no tienen campo de visión suficiente para que te iluminen, para poder ver una amplia parte de la calzada, para nada. Y la luz de posición en la parte posterior son dos luces rojas que te permiten ser visible para los demás. Entonces, cuando tú enciendes corto alcance, primero has tenido que pasar por la luz de posición, ¿vale? Pero fijaros que en la pregunta os pide que digáis qué otra luz necesitamos utilizar de forma obligatoria, ya que lo obliga la ley, para poder conducir en condiciones de niebla espesa o densa. Entonces la única luz que nos quedaría ahí sería la de niebla posterior. Seguimos a la nieve. Vale. ¿Qué marcha utilizarás para arrancar en nieve? Bien, la respuesta correcta es la A, en llano, segundo o tercero. Pero sí es cierto que hay veces que en vez de daros como opción esa respuesta, os pone la marcha más alta. Vale. Cuando dicen esa frase se refieren que tú tienes que elegir la más alta posible en la que el coche arranque. Es decir, habitualmente para arrancar utilizamos primera. ¿Vale? Entonces pondríamos segunda. Bien, que en segunda todavía patinan las ruedas. Vale, entonces elijo tercera. Vale, la más alta en la que las ruedas se agarren dentro de las opciones que tenga. Por supuesto que estamos en llano. Luego, si fuera una pendiente ascendente, como mucho segunda. ¿Por qué? Porque tercera es una marcha con poca fuerza como para que impulse a un vehículo en una pendiente ascendente. Y si fuera pendiente descendente, ahí sí que nos interesa la más corta posible. El motivo es muy sencillo. Si yo estoy hacia abajo, lo que tengo que intentar es aprovechar el freno motor para que me ayude a retener al vehículo en ese pavimento tan deslizante. Entonces, si arranco en primera, el motor me va a frenar muchísimo al coche, me va a permitir ir muy lento. Si veo que eso es demasiada lentitud, vale, pues entonces puedo probar a segundo. Y como mucho ya está, me quedo ahí. ¿Vale? Porque se trata de que en nieve voy a ir muy lento. Es más, si estoy en nieve,
y estoy arrancando, ya podemos deducir que estoy utilizando las cadenas. Y esas tienen un límite de velocidad. Bien. Ahora atentos a esta pregunta. Es larga, leerla con calma y fijaros bien en lo que se pregunta. ¿Qué otras medidas no debes adoptar conduciendo con niebla y nieve? Y o nieve. Bien, a ver, fijaros en lo siguiente. Muy bien, Lucía. Fijaros en lo siguiente. Os dije, leer bien la pregunta. ¿Qué otras medidas no debes adoptar conduciendo con niebla y nieve? Y la única que nunca deberías adoptar es la B, es decir, nunca utilizar el sistema de ventilación interior del vehículo para eliminar el vaho sobre los cristales. ¿Vale? Fijaros, vuelvo otra vez a las otras respuestas y fijaros. La A, comprobar el funcionamiento del limpiaparabrisas y térmica. Debes hacerlo. La C, evitar aceleraciones y deceleraciones bruscas, así como adelantamientos. Eso debes hacerlo, ¿vale? Debes ser suave con la conducción. La D, anticiparse ante cualquier incidencia para no tener que utilizar los frenos. También debes hacerlo. Y la última, mantener la velocidad reducida. También debes hacerlo. ¿Ok? ¿Queda claro? Vale. Os recuerdo que la DGT juega muchísimo con este tipo de preguntas. Y esto cambia el significado. Entonces tenéis que prestar mucha atención cuando veáis un no en medio de una pregunta. Bien, perfecto. Dicho eso. Vale. Una pregunta para ver si alguien puede contestarla. A ver, ¿alguien sabría decirme alguna medida que hay que adoptar cuando la nieve se te acumula en el paso de ruedas? Muy bien, Izaskun, muy rápida. Sí, correcto. Vale. Hay un problema cuando hay mucha nieve y encima si está mezclada con un poco de barro. Em, Se va acumulando poco a poco en el interior del guardabarros y nos puede llegar a impedir el giro normal de las ruedas. Entonces hay que bajarse y limpiar ese guardabarros. Bien. Siguiente cuestión. Esta es sencillita. A ver, a la vista de esta señal, ¿a qué estoy obligado? Bien, esta la habéis interpretado correctamente. Exacto. Esta señal me obliga. Entonces las otras respuestas no me están diciendo una obligación, me están diciendo algo que yo debo hacer, pero sin que me obligue la señal. ¿Vale? Entonces esta señal lo que te obliga es a colocar las cadenas de nieve. Sí o sí. Si no las tienes, pues ya no puedes continuar la marcha. Te detienes y te quedas ahí. Vale. Otra pregunta relacionada con esta señal. ¿Cuál es la velocidad máxima a la que puedo circular cuando tengo cadenas de nieve montadas? Sí, Abraham, era la B. Vale. Atentos que la velocidad máxima cuando llevo cadenas es de 30 kilómetros por hora. Vale, Miguel, cuidado ahí, ¿eh? Recuérdalo.
Velocidad máxima cuando veas esta señal, 30 kilómetros por hora. Ok, seguimos. Vale. A ver, esto es algo es obvio, ¿vale? Que si fuera necesario, tenéis que saber que a la hora de instalar las cadenas nunca se puede entorpecer la circulación de los demás vehículos. Vale. Hay otra serie de medidas que también es importante comentar cuando hay nieve en la carretera en caso de bloqueo. Pues por supuesto no adelantar a quitanieves, no adelantar a vehículos sin estar seguro de que podéis regresar a vuestro carril, nunca pararse en medio de la calzada, si tienes que parar algo fuera, nunca estorbes la trayectoria de los demás. Y pasamos al hielo, ¿vale? Conducción con hielo. Bien, algo importantísimo, el hielo muchas veces es dificilísimo de reconocer, ¿vale? Ahora, hay veces que podemos detectarlo si nos fijamos en el parabrisas. Según cómo esté el parabrisas, podemos saber si hay hielo o no. Si ha habido lluvia los días anteriores, hay una humedad todavía muy alta y de repente sale el sol, lo más probable es que haya hielo, ¿vale? Y luego en el colorido de la calzada, ¿vale? Las zonas muy brillantes suelen acumular hielo. Bien, y ahora atentos a la pregunta. Entre otras medidas, si te encuentras con hielo en la calzada, ¿qué es lo que debes hacer? Bien, esta es sencilla, por supuesto, pero hay que evitar tanto en hielo como en nieve o en cualquier pavimento que esté muy resbaladizo, evitar frenar o cambiar bruscamente de dirección. Perfecto, seguimos. Vale, una pregunta muy importante. ¿Hasta cuánto puedo aumentar la distancia de frenado sobre hielo o nieve? Perfecto, eso es correcto para todos. Hasta 10 veces más. Exactamente. Muy bien. Vale. Pasamos a la lluvia o lluvia intensa. Fijaros que aquí es lluvia o lluvia intensa. Faltaría la lluvia muy intensa. ¿De acuerdo? Entonces, con lluvia o lluvia intensa, encendemos las luces de cruce a corto alcance y podemos encender las luces de niebla delantera si es que las tenemos. Vale. Y por supuesto, hay que chequear el funcionamiento correcto del limpiaparabrisas y de la luneta térmica. A todo esto, ¿alguien desconoce lo que significa luneta térmica? Es la mm, zona filamentosa que hay en el parabrisas posterior, ¿vale? Son unos filamentos que son unas resistencias y que cuando hay vaho, está empañado el cristal, se activa con un botón en el salpicadero y se ponen a funcionar esas resistencias para librarnos del vaho. Perfecto. Vale. Cuando conducimos con lluvia o lluvia intensa es importante utilizar la calefacción del vehículo y dirigirla hacia los cristales para eliminar el vaho. ¿De acuerdo? Después, al pasar por charcos, intentar siempre tocar suavemente el freno para secar las superficies frenantes. ¿Vale? Y, por supuesto, ser sumamente suaves a la hora de utilizar el sistema de frenado para evitar el deslizamiento, especialmente si tenemos mucha cantidad de agua. Bien, y una pregunta también sencilla. Si te encuentras conduciendo con lluvia muy intensa, ¿qué debes entender o qué debes hacer?
Bien, casi todo es correcto. Mm, Bien, quizás con atento a Abraham, que lo que tienes que hacer es encender las luces antiniebla traseras, ¿vale? Son luces que estás obligado a utilizar en estas condiciones cuando te pongan la palabra muy acompañado del adjetivo intenso. ¿De acuerdo? Lluvia muy intensa, pues luces antiniebla traseras obligatorias. Eso es. Bien, pasamos a otro tema. Aguaplaning. Esto ocurre cuando tenemos una cantidad importante de agua y la rueda se ve incapaz de profundizar sobre el agua y alcanzar la superficie de la carretera. Entonces se acaba quedando dando vueltas encima del charco de agua. Por eso se llama aguaplaning. Traducido casi literalmente al español sería planear sobre el agua. Bien. Ahora, pregunta sobre el aguaplaning. ¿Qué puedo hacer para evitarlo? Correcto. Os he dado la respuesta correcta, que es reducir la velocidad. Bien. A ver, seguramente habéis tenido alguna vez la oportunidad de lanzar esas piedras planas en algún río, lago, para que hagan ese movimiento de planear y saltar. Vale. Pues ocurre algo parecido con el coche. Si el coche lleva mucha velocidad, se acaba planeando sobre la cantidad de agua. Pero si yo reduzco la velocidad, el propio peso del coche hace que se vaya profundizando hasta tocar contacto con la calzada. Entonces, cuanto más agua, menos velocidad. Esa es la única forma de poder atravesar un charco de agua por grande que sea. Bien, otra pregunta importante. ¿Hasta cuánto puedo aumentar la distancia de frenado sobre el agua? Sobre, entendemos sobre calzada con mucha agua. Muy bien, correcto. Te os he dado la respuesta exacta. Hasta el doble. Perfecto. Vale. Pues recuerdo estas dos distancias. Si os preguntan hasta cuánto puedo aumentar la distancia de frenado con lluvia, hasta el doble. Con hielo o nieve, hasta 10 veces más. Y en estas situaciones recordar que al aumentar la distancia de frenado, también aumenta la distancia de detención. Pero si aumenta la distancia de frenado porque hay mucha agua, ¿va a aumentar la distancia de reacción? Pues va a ser que no. A ver, bien, Lucía, los otros atentos. La distancia de reacción nunca se va a ver afectada, aunque esté lloviendo a cántaros o nevando, da igual. La distancia de reacción, recordar que va a comenzar cuando el conductor ve el obstáculo. Y a partir de ahí, esa distancia está íntimamente relacionada con el tiempo de reacción del conductor. Y el tiempo de reacción del conductor solo depende de sus condiciones psíquicas y o físicas. Y solamente se altera ese tiempo de reacción por una alteración de esas condiciones físicas o psíquicas. Entonces, da igual que haya tormenta, que nieve, que llueva, la distancia de reacción en ese sentido nunca se ve afectada. Solo se vería modificada por un factor externo, esa distancia de reacción. ¿Alguien sabría decirme cuál es el único factor externo al conductor que influye en la distancia de reacción? No, el único factor externo que influye y modifica la distancia de reacción es la velocidad. Recordar que la distancia de reacción depende del tiempo de reacción.
Entonces, si yo voy circulando a 100 kilómetros por hora, recorro 28 metros por segundo. Bien. Pero si yo voy circulando a 50 kilómetros por hora, recorro la mitad, 14 metros por segundo. Entonces, esa distancia de reacción solamente se ve afectada si yo voy más lento o más rápido. Pero es porque yo estoy recorriendo un espacio mientras yo reacciono. Si voy lento es espacios más cortos, si voy más rápido es espacios más largos.